Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre todos los aspectos relacionados con el mundo de la investigación y, entre otros, trataremos temas actuales y relevantes en diversas áreas que se están trabajando ahora mismo y que son de alto impacto, cómo llevan a cabo los investigadores su investigación, cómo es su vida y su día a día, y también, muy importante, qué les motiva a investigar, qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. También comentar que nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. En el episodio de hoy vamos a comentar un proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación y cómo hemos conseguido recursos de supercomputación para poder llevarlo adelante. Entonces, brevemente, vamos a comentar nuestro proyecto. Otro día lo comentaremos más en detalle, pero nosotros ahora mismo, en nuestro grupo, estamos desarrollando un proyecto de descubrimiento de fármacos en el tema del COVID-19. Para ello, como ya hemos comentado otras veces, nosotros a lo que nos dedicamos es a realizar cribado computacional de alto rendimiento. Brevemente, ¿en qué consiste esta idea? Ya os digo que otro día lo comentaremos mucho más en detalle. La idea consiste en que ante, digamos, un contexto farmacológico determinado, como el COVID-19, que por desgracia conocemos ahora mismo todos, a lo largo de los últimos 12 meses se ha ido acumulando gran cantidad de información sobre dianas terapéuticas que son plausibles para atacar con nuevas moléculas. Entonces nosotros hemos coleccionado y procesado toda esta información y ahora mismo estamos realizando cálculos de una técnica que se llama cribado de alto rendimiento o virtual screening en inglés, para poder proponer moléculas que, digamos, podrían interaccionar con todas esas dianas terapéuticas y con el objetivo de impedir que el virus SARS-CoV-2 ocasione todos los problemas que está realizando. Aquí dos cosas. Nosotros nos ceñimos a la parte computacional del proceso, pero luego debe haber unos grupos experimentales que las predicciones que nosotros hemos propuesto pues las lleven a cabo y las testen experimentalmente. Entonces, aquí ahora mismo estamos colaborando con una empresa de Estados Unidos, Nice Therapeutics, y también con algunos otros grupos experimentales. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar hoy principalmente de la parte computacional. ¿Cómo realizamos nosotros este tipo de cálculos? Pues, dada la gran cantidad de cálculos necesarios, nosotros requerimos del acceso a supercomputadores. No se pueden realizar en ordenadores normales de sobremesa. Y para ello, en este proyecto en concreto, nosotros aplicamos dentro de España, hay una convocatoria que promueve el uso de recursos de supercomputación a investigadores y está organizada por la Red Española de Supercomputación. Entonces, en esta convocatoria, la última se abrió, digamos que por enero de este año. Nosotros aplicamos con este proyecto y después de la evaluación exitosa del proyecto conseguimos 5 millones de horas de cómputo. ¿Qué quiere decir 5 millones de horas de cómputo? Bueno, quiere decir, normalmente nosotros no vamos a esperar 5 millones de horas a que termine el proyecto, ¿no? Sino que, como nuestros cálculos son muy paralelizables, se pueden dividir en trozos pequeños y cada uno de esos trozos enviarse a una parte de ese supercomputador. En total tenemos un máximo de 5 millones de horas para poder realizar todos los procesos. Entonces, esos cálculos se están realizando en el Centro de Supercomputación de Barcelona, y hoy tenemos la suerte de contar aquí con Sergi Girona. Sergi Girona es el director de operaciones del Centro de Supercomputación de Barcelona y le damos los buenos días. Gracias, Sergi, por aceptar la invitación. Hola, buenos días, Horacio. Buenos días. Muchas gracias. Sergi actualmente
como hemos comentado, el director de operaciones del Centro de Supercomputación en Barcelona. Y bueno, Sergi, ¿nos podrías comentar un poco en qué consiste tu trabajo? Horacio, mira, mi trabajo es gestionar infraestructura de supercomputación para que los investigadores de España y de Europa puedan hacer avances en tecnología y en ciencia, para conseguir que la sociedad evolucione en todos los sentidos. Muy bien. Y una curiosidad, la Red Española de Supercomputación consiste en proporcionar acceso a diferentes centros de supercomputación. Tendríamos el de Barcelona, pero tenemos otros más en España, ¿no? Y mira, la red de supercomputación la creamos en 2006, cuando instalamos el segundo Mare Nostrum, ahora ya vamos por el cuarto, y la creamos estableciendo diferentes nodos por toda la península. Actualmente somos 14 nodos y damos servicios no solo de supercomputación, sino también de datos. Hay nodos en Galicia, en Navarra, en Madrid, en las Canarias, en Andalucía, en la mayor parte de la península. Ajá. Y normalmente se habla, claro, de temas de cómputo, pero has comentado que también hay algunos nodos que proporcionan servicios de datos. ¿En qué consistirían? Esta convocatoria de datos justo la hemos empezado ahora, aún tenemos que sacar la resolución, y lo que se trata es ofrecer a los investigadores la posibilidad de almacenar datos por un periodo de 3 a 5 años. Pero almacenar datos no es lo que da valor a la ciencia. Lo que da valor a la ciencia es curar los datos, garantizar que son de calidad, irlos mejorando, ofrecer esos datos. Entonces, el servicio que se ofrece es ese justamente, no solo capacidad de almacenamiento, sino capacidad de proporcionar estos datos a la comunidad científica. Muy interesante. Y entonces, a la hora de curar esos datos, digamos, la curiosidad, si ese tipo de curado es un curado, digamos, independientemente del área científica en la que se esté trabajando, o además proporciones, por ejemplo, si alguien está trabajando en bioinformática de secuencias, algún tipo de curado específico dentro del área. Pero verás, hay muchísimas áreas de la ciencia, entonces lo que ofertamos, hemos empezado ahora, tenemos que ver cómo evolucionamos, pero lo que ofertamos es soporte a los usuarios para hacer el curado. Entonces nosotros tendremos capacidad de hacer un curado genérico de los datos, unas herramientas, unos procesos, pero luego esperamos que el investigador, que son sus datos, tenga el interés en mantener estos datos también vivos, con lo cual va a ser una coexistencia de trabajo. Claro. Es necesario porque hay muchas áreas de investigación, efectivamente. Muy bien. Y bueno, para que lo sepan los oyentes, quizás hay algunos que se están planteando lo siguiente, pensando, bueno, yo también necesito recursos de cómputo o de datos, nunca me he presentado a estas convocatorias. ¿Podrías comentar brevemente un poco cómo es el proceso para que se pueda presentar la gente? Sí, mira, los accesos a supercomputación en España los hemos organizado siempre con convocatorias cada 4 meses. Se da acceso por 4 meses y cada 4 meses. No son accesos más largos. Se busca como si fuera un experimento científico, no para hacer un proyecto científico. Se han concedido 5 millones de horas de CPU. Eso es un proyecto grande de los que se dan en España, porque utilizar 5 millones de horas de CPU en 4 meses hay que realizar una planificación muy clara de los trabajos, aunque se tenga una máquina muy grande. ¿Vale? Entonces, yo estaba mirando ahora con nuestra máquina y eso equivale a utilizar de forma continua 83 nodos de la máquina, de forma continua, sin parar, 7x24 durante 4 meses. Entonces, la convocatoria, al ser ligera de 4 meses, también lo que hacemos es que la petición sea muy ligera. Tiene acceso cualquier investigador español. Se hace una petición que nosotros pensamos que es muy sencilla. Hay que pensar que el acceso a los recursos es gratuito en el punto de uso, es decir, el investigador no paga, lo pagan las instituciones que financian los nodos de la red española de supercomputación. Pero es necesario hacer un cribado de calidad. Entonces, se rellenan los formularios, que vienen a ser 5 o 6 páginas como mucho, en un formulario web. Hay un comité de evaluación externo al BSC y externo a la Red Española de Supercomputación que realiza la evaluación y hace una priorización de las actividades. Tenemos una sobredemanda de 2 o 3 a 1
Eso hace que solo las mejores entren al sistema. La sobredemanda siempre es buena para crear la competencia científica, demasiada sobredemanda no es buena y con eso es lo que construimos las necesidades de tener nuevos equipos de supercomputación. Una vez resuelta la asignación del comité de acceso, se contacta con los usuarios para que empiecen a trabajar de forma inmediata. Y lo que hacen los equipos de los diferentes nodos de la red es garantizar que la máquina está disponible para que ellos puedan realizar su investigación. Perfecto. La verdad es que los recursos que proporciona ahora mismo el Centro de Supercomputación de Barcelona, que estamos utilizando ahora mismo, son impresionantes y vamos, estamos bastante contentos con ello. Entonces, aquí nos podías hablar un poco en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Actualmente, si no nos equivocamos, antes has hablado de Mare Nostrum 2, ahora estaremos hablando de Mare Nostrum 4. ¿Nos podías hablar un poco del tamaño que tiene y de los recursos, más o menos para que la gente se haga una idea? Sí, Mare Nostrum es el nombre de nuestra máquina insignia, la más grande siempre. Estamos en la cuarta evolución, que se puso en producción en julio del 17, con lo cual ya podemos asumir que dentro de poco vamos a tener un nuevo Mare Nostrum. Esta máquina la concebimos como una máquina para dar servicio a la ciencia. Entonces, aunque por el dinero que disponía España podíamos haber conseguido una máquina más potente en rendimiento, pensamos buscar una máquina con procesadores de propósito general. Entonces, la máquina, el nodo principal tiene 165.000 cores aproximadamente. Son 3.456 nodos interconectados todos con una red de alta capacidad de Omnipath que me permiten que trabajen conjuntamente todos los procesadores. Cada nodo tiene 48 cores del procesador Intel y cada nodo tiene 2 gigabytes de memoria por core como mínimo. ¿Vale? Este es el nodo principal, que es el que la mayoría o la gran masa de proyectos tienen acceso. Adicionalmente, decidimos planificar la inclusión de 3 nodos adicionales, de 3 clústeres que también se conectan a través del sistema de ficheros, y uno está conformado por aceleradores de gráficos para permitir tipo de análisis de inteligencia artificial, data mining, deep learning, etc. Entonces, esta es una máquina con 54 nodos, con Power 9, 2 Power 9 y 4 NVIDIA Volta V100, ¿de acuerdo? Conectados con una red de InfiniBand. Son 54 nodos, pero tiene una potencia de pico de medio petaflop. No, de 1 petaflop, perdona. Sí. Y mientras que la máquina de propósito general tiene 11 petaflops. ¿Vale? Otra de las máquinas que tiene medio petaflop, que compramos en ese sentido, es una basada con la máquina AMD, con aceleradores AMD. Es una evolución previa a lo que serán las siguientes máquinas americanas de supercomputación como el Capitán. No es el mismo hardware, no es el mismo entorno, pero es una guía de hacia dónde van a ir esas máquinas. Y por último, la última máquina que compramos en el Mare Nostrum 4 es un clúster basado en el Fugaku, el mismo sistema que actualmente es el top one del mundo. Es medio rack completamente lleno con los procesadores ARM, con su red de interconexión propia basada en Tofu. Con todos estos nodos tenemos una diversidad de sistemas que permiten a los usuarios o bien hacer las ejecuciones que necesitan ahora mismo, probar cómo van a ir sus ejecuciones en el futuro y estar preparados para lo que sea la siguiente máquina. Claro. Impresionante. Y una curiosidad, has comentado la potencia actual en términos de petaflop, pero para que la audiencia se haga una idea, que obviamente aquí no podemos comparar con campos de fútbol, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos hacer una idea de lo que es un petaflop para que la gente lo entienda? Ni con campos de fútbol ni nada. Yo no me hago la idea. Entonces, aquí de todo lo que tratamos es de simulación, de reproducir la realidad. Para reproducir la realidad se utilizan modelos matemáticos. Para resolver modelos matemáticos se utilizan operaciones, que son operaciones en coma flotante, porque es como se representan los números reales en las máquinas. Entonces, 11 petaflops
quiere decir que Mare Nostrum tiene una capacidad de hacer 11 por 10 a la 15 operaciones en forma flotante por segundo. Impresionante. O sea, un 11 y 15 ceros, operaciones en forma flotante por segundo. Esta es la máquina que tenemos actualmente. El Mare Nostrum 1 que instalamos en 2004 tenía una potencia de 42 teraflops, o sea, 42 por 10 a la 12. ¿Vale? Entonces, hay un salto de magnitud importante. La máquina sí ocupa un espacio parecido, consume una energía similar, pero efectivamente la potencia de cálculo que se asigna es muy diferente. Es decir, los 5 millones de horas que os han asignado a vuestro grupo de investigación no son los mismos 5 millones de horas que con el Mare Nostrum 3, ni serán los mismos 5 millones que con el Mare Nostrum 5, porque al ser una máquina mucho más potente podrás hacer muchos más cálculos de simulación que los que puedes realizar actualmente. Efectivamente, impresionante. Y luego, otra curiosidad. Has comentado, bueno, el Mare Nostrum 4 ahora mismo se compone de las diferentes partes que has comentado. Hay una parte Intel. Para quien no esté tan metido en supercomputación, Intel es, digamos, uno de los procesadores de propósito general que la mayoría más o menos diciéndolo en llano, que la mayoría de la gente puede utilizarlo, ¿no? Pero las otras arquitecturas, tanto Fugaku como Power 9, ¿qué aceptación o qué uso están teniendo ahora mismo? ¿Se está utilizando más para experimentación o está utilizándolo gente para producción? ¿Cómo sería un poco el uso? Mira, el sistema del Power 9 con el acelerador NVIDIA, su uso principal es el acelerador de NVIDIA, el acelerador gráfico. También tenemos una sobredemanda, yo creo que incluso superior al 3:1. ¿Vale? Vaya. Hay muchas aplicaciones que ya están preparadas para usar este entorno y como que se obtiene un rendimiento mucho más rápido de la ejecución, pues es bueno. Lo que ocurre es que no todas las aplicaciones pueden correr en estos entornos. El trabajo necesario para aportar a estos códigos es complicado. Claro. En el caso de la basada en ARM, en ARM del tipo Fugaku, o la basada en AMD, son máquinas que tenemos hace más poco en pleno rendimiento. Y las diferencias que tienen es que, claro, su entorno de producción no estaba tan preparado. Es decir, efectivamente, los japoneses han dedicado mucho tiempo a preparar sus aplicaciones, sus entornos, pero lo que nos encontramos aquí es que cuando viene una aplicación y hay que compilarla, hay que prepararla para ejecución, el rendimiento que se obtiene no es demasiado bueno y hay que trabajar. Con lo cual, efectivamente, se está un poquito a investigar un poquito cómo es el entorno de programación, a mejorar las aplicaciones. Claro. Es necesario. Muy bien. Y otra curiosidad, actualmente, bueno, el Mare Nostrum 4 tiene una gran potencia de cálculo y para la gente que no esté tan metida en supercomputación, existe una especie de ranking que se llama el Top 500. El Top 500, digamos, que aglutina a los supercomputadores más potentes del mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué posición estaría ahora mismo el Mare Nostrum 4 en ese ranking? Mira, yo lo debería saber, ¿eh? Pero la lista cambia continuamente. Claro. Yo diría que estamos en la posición cercana a la 40, ¿vale? Pero es una lista desde mi punto de vista un poco... Y no es totalmente artificial, porque lo que mira es el rendimiento sostenido de la máquina con una aplicación que es un sistema de ecuaciones triangular. ¿Vale? Es lo que parece que puedes obtener el máximo rendimiento del sistema. ¿Vale? Claro. Entonces, eso no es lo que sacan de verdad las aplicaciones en rendimiento. ¿Vale? Claro. Nosotros lo que nos interesa es tener una máquina que nos dé buen rendimiento para las aplicaciones. Y lo que sí que observamos, porque también ofrecemos el Mare Nostrum a través de la red europea que se llama PRAISE, es que la primera máquina que piden o que se llena por las peticiones de los usuarios es Mare Nostrum. Porque es la que les ofrece un entorno más adecuado para las simulaciones que quieren realizar. Entonces, eso es lo que nosotros realmente valoramos de forma continua. Capacidad de construir una máquina que sí, que efectivamente es importante que esté entre las más potentes del mundo, pero quizá el top 500 no es la mejor forma de medirlo. Es una velocidad de pico que, bueno, claro. Queda muy bonito para salir el día de la foto, pero la foto se hace una vez, la hicimos en el 17 y cada vez que va repitiéndose la foto por otras máquinas, pues va cayendo. Y entonces solo se puede subir cambiando la máquina.
Pero en cambio, durante todo este tiempo los usuarios están obteniendo buen rendimiento científico. Claro, eso a mí me parece que es lo más importante. ¿Y cómo lleváis? En cuanto a resultados, hay grupos de investigación que están accediendo, que hacen sus proyectos de investigación, a investigación fundamental, aplicada. Hay también grupos desde la industria que están accediendo al Mare Nostrum para realizar sus proyectos industriales. El acceso industrial siempre en temas de supercomputación es complicado, ¿no? Por un tema de seguridad industrial. Claro. Si bien realizan cooperación con muchos centros de investigación, como creo que el que mencionabas tú, a través de centros de investigación para hacer estudios preliminares de lo que puede ser luego su trabajo industrial, de su uso en producción normalmente no lo hacen. Y son las empresas grandes que cuando lo necesitan realizar se compran su propia máquina. Entonces, algunas de las máquinas del top 500 son de grandes empresas petroleras, francesas, italianas o de energía incluso, que lo necesitan para su producción habitual y no utilizan entonces los equipos de investigación. Claro. Y aquí, respecto al uso de investigación, el uso académico, pues digamos, ¿cuál es el área o las áreas que con mayor proporción utilizan el Mare Nostrum 4? Eso es como preguntarme la distribución del gender balance en la utilización de la máquina. Es muy complicado y las medias a mí me desagradan mucho. Es decir, en media, si yo miro simplemente los porcentajes, diría que los que más usan son los del área de astrofísica y de química. Ajá. Pero porque sus proyectos, para realizar sus trabajos experimentales, requieren mucha computación. ¿Vale? Pero una barbaridad, porque tú imagínate modelar todo el universo con una adecuada. Ciertamente, cuando tú quieres modelar el clima, también necesitas muchos recursos. Pero como hay barreras físicas que son difíciles de resolver, tienen que reducir los modelos o simplemente los códigos no escalan tanto. Con lo cual es complicado de decir, no, hay uno. Lo que vemos es que seguimos una distribución más o menos homogénea en el tiempo. Es decir, los grupos, a medida que van viendo que hay más máquina, más recursos disponibles, van creciendo en las mismas proporciones en todas las áreas de computación. No hay mucha diferencia al fin y al cabo. Te decía que hay estas que puedan resaltar, pero posiblemente estaremos hablando de que si hay 6 áreas de la ciencia en el comité de acceso que tenemos, la distribución no... quizá algún área está por el 10%, 12% y otra área llega al 25%, pero no es que uno se lleve todo el caballo ganador. Claro. Y otra curiosidad, antes has comentado, el top 500 está realizado en base a una benchmark artificial, que es el sistema de ecuaciones triangulares que has comentado, pero luego los usuarios, a la hora de utilizar aplicaciones reales, las aplicaciones reales rara vez alcanzan el pico de potencia máximo. Pero ¿sabéis por el feedback de los usuarios si algún tipo de aplicación que realmente se utilice en escenarios reales y que utilice con eficacia la máquina, que alcance un gran rendimiento? A ver, hay premios internacionales para aquellas aplicaciones que obtengan un buen rendimiento del total disponible de la máquina. Esos son los Golden Bird Awards, que se distribuyen cada año en el supercomputing. Y ahí hay aplicaciones que pueden sacar, no os extrañéis, el 50 o el 55% del rendimiento total de la máquina. Normalmente las aplicaciones de usuario vienen a sacar entre el 5 y el 10% del rendimiento total de la máquina, ¿vale? Pero es necesario tener una máquina mucho más grande para conseguir llegar a ese porcentaje, porque ese porcentaje es proporcional al total de la máquina, con lo cual es importante disponer de esto. Fíjate que es por este motivo que nosotros no seleccionamos la máquina que vamos a comprar en función del impact de este sistema de ecuaciones de resolución de triangulación, sino que escogemos las aplicaciones que normalmente nos solicitan más los usuarios, qué uso han tenido más en la máquina y en función de eso
hacemos una estimación de cuál va a ser las solicitudes futuras y en función de cómo funcionan esas aplicaciones, escogemos la siguiente máquina. Muy bien, muy bien. Me parece genial. Muy bien. Y bueno, vamos a ir terminando porque tenemos muy poco tiempo. Teníamos una pregunta. Normalmente el invitado anterior del podcast suele dejar una pregunta para el próximo invitado y tenemos una pregunta del invitado anterior que era ¿cómo ves tú la investigación y la academia en los próximos 15 años? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, se puede. Es difícil saberlo, ¿no? Pero ¿por dónde crees que podrían ir los tiros dentro de los próximos 15 años? Sí, yo creo que puede y debe de ir muy bien, pero lo que tenemos que conseguir es una financiación continuada de la investigación. Es decir, tenemos unas capacidades científicas en el país muy importantes, tenemos unas infraestructuras que se están demostrando que son muy adecuadas, pero lo que tenemos que conseguir es unos planes a largo plazo para que la gente pueda crear equipos, para que la gente pueda planificar grandes proyectos que son lo que al final mueve la ciencia y la sociedad en el futuro. Uh-huh. Claro, muy bien. ¿Y te gustaría dejar alguna pregunta para el próximo invitado? No tenía yo pensado así nada específico para hacerle, pero quizá lo que podríamos hacer es cómo podemos mejorar el impacto en la sociedad de lo que hacen los científicos. Muy bien. Anotamos y ya la tenemos para el próximo episodio. Muy bien, Sergi, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias por venir y muy interesante todo lo que hacéis en el Centro de Supercomputación de Barcelona, la Red Española de Supercomputación y gracias también por darnos a nosotros y a todo el mundo el acceso a poder utilizar estos recursos. Muy bien, gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.